Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim Ceylan conmueve a sus seguidores con una confesión inesperada sobre la paternidad. No estoy listo para ser padre, afirmó en una entrevista que ha provocado miles de reacciones en las redes. Todo comenzó cuando Halil fue invitado a un evento benéfico en Estambul. Hasta entonces, su presencia fue como siempre, elegante, sonriente y amable con la prensa. Pero lo que nadie esperaba era que, al responder una pregunta aparentemente inocente sobre su futuro personal, el actor abriera su corazón y dejara al descubierto una reflexión muy íntima. Muchos me preguntan cuándo formaré una familia o si quiero tener hijos. Pero la verdad es que, por primera vez, quiero decir algo con sinceridad, me di cuenta de que no estoy preparado para ser padre, expresó Halil, con una expresión seria pero serena. Estas palabras, lejos de ser un rechazo a la idea de formar una familia, fueron interpretadas como una muestra de madurez emocional por parte del actor. En un mundo donde muchos fingen tener todo bajo control, Halil eligió mostrarse humano, vulnerable y honesto. En la entrevista, que tuvo lugar en un rincón tranquilo del salón donde se celebraba el evento, el actor confesó: durante mucho tiempo pensé que tener un hijo era el siguiente paso natural en mi vida. Pero recientemente, empecé a cuestionar si realmente estaba listo para eso. Ser padre no es una medalla ni un papel más en la vida. Es una responsabilidad inmensa. La periodista, visiblemente conmovida, le preguntó si su declaración estaba relacionada con alguna experiencia personal reciente. Halil no dio detalles concretos, pero dejó entrever que ha pasado por momentos de introspección profunda en los últimos meses. A veces, uno necesita alejarse del ruido, incluso del aplauso constante, para escuchar lo que realmente siente por dentro, comentó. Las redes sociales estallaron con miles de comentarios, muchos de ellos aplaudiendo la sinceridad del actor. Algunos fans compartieron experiencias similares, mientras que otros agradecieron que Halil rompiera el tabú sobre la presión social de tener hijos. Sin embargo, también hubo quienes interpretaron sus palabras como una posible señal de ruptura en su vida amorosa. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos portales comenzaron a especular si esta declaración podría estar relacionada con su relación pasada con una colega actriz, cuyo nombre prefirió no mencionar durante la entrevista. A veces el amor no basta para tomar ciertas decisiones. Hay que tener claro dónde está uno parado emocionalmente. Y hoy, desde la honestidad, puedo decir que no estoy listo para ser padre. Y eso también está bien, afirmó Halil con firmeza. El impacto de sus palabras fue tal que, en las horas siguientes, hashtags relacionados con el actor se volvieron tendencia. Incluso algunos colegas del medio compartieron mensajes de apoyo, resaltando el valor de hablar con el corazón en un ambiente tan expuesto como el del entretenimiento. He aprendido que la verdadera valentía no siempre está en avanzar, sino en detenerse y reconocer que algo no se siente correcto en lo más profundo, continuó Halil. Su tono no era de tristeza, sino de reflexión. Como si hubiera pasado por un proceso largo e intenso de autoconocimiento. No quiero tomar una decisión solo porque se espera de mí. Quiero hacerlo desde el amor, la entrega total y la convicción de que podré dar lo mejor de mí. Este momento de honestidad no quedó allí. Durante la misma conversación, Halil compartió una anécdota que, según él, fue clave en su reciente cambio de perspectiva. Hace unos meses, visité a un amigo que acaba de ser padre. Vi en sus ojos una mezcla de amor inmenso y agotamiento total. Lo escuché hablar de noches sin dormir, de dudas constantes, de la presión que sentía por no fallar. Y en ese momento pensé, ¿estoy listo para eso? ¿Estoy dispuesto a darme por completo a otro ser humano? La respuesta fue no. No aún. Las palabras de Halil no son solo una confesión, sino también una declaración de principios. Él no busca complacer expectativas ni seguir el ritmo que la sociedad impone. Quiere ser genuino, estar presente, y sobre todo, no fallar en un rol tan sagrado como lo es el de un padre. Tras el evento,
Varios periodistas intentaron obtener más declaraciones, pero Alil optó por retirarse en silencio, acompañado por su equipo, sin más comentarios. No obstante, durante el trayecto hacia su coche, fue captado murmurando a uno de sus asistentes: no todos los silencios son vacíos. A veces dicen más que 1000 palabras. En los días siguientes, los programas de televisión y revistas del corazón no dejaron de hablar del tema. Mientras algunos especulaban sobre una posible crisis personal, otros decidieron enfocarse en el mensaje positivo que dejaba su testimonio. Una conocida presentadora de televisión comentó: lo que hizo Alil es revolucionario. En una industria que muchas veces exige perfección y máscaras, él se quitó la suya y habló desde lo más profundo de su ser. También surgieron voces desde el mundo de la psicología. Una terapeuta familiar muy reconocida escribió en sus redes: este tipo de confesiones públicas ayudan a romper la presión que muchas personas sienten sobre la paternidad. La decisión de tener hijos no debe ser impulsiva ni tomada por inercia. Y si alguien tan admirado como Alil Seyhan lo expresa así, es un gran paso hacia una conversación más saludable y consciente. Mientras tanto, los fans siguen mostrando su apoyo incondicional. Mensajes como: te admiramos aún más por tu sinceridad, ser padre también es saber cuando no lo eres, o gracias por ponerle palabras a lo que muchos sentimos en silencio, inundan los comentarios de sus publicaciones más recientes. Alil, por su parte, parece decidido a continuar con su camino de introspección. Se rumorea que ha rechazado varios papeles protagónicos para los próximos meses y que estaría planeando un viaje al extranjero, posiblemente a Asia, para desconectarse y reconectar consigo mismo. Aunque no lo ha confirmado, algunos medios aseguran que su equipo ya está organizando los detalles de esta escapada espiritual. Lo cierto es que, más allá de los rumores, esta entrevista ha marcado un antes y un después en la imagen pública del actor. Ha dejado de ser solo un rostro querido de la televisión para convertirse en una voz de reflexión, valentía emocional y honestidad brutal. Como él mismo dijo al final de su entrevista: estoy aprendiendo que la vida no es una carrera para ver quién llega primero. Es un viaje para descubrir quién eres en realidad. Y ese viaje, al parecer, Alil Ibrahim Seyhan lo ha comenzado con el paso más importante: decirse la verdad. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que Alil está tomando una decisión acertada al esperar antes de ser padre? ¿Les ha sorprendido su sinceridad? Los leo con atención en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo contenido.